Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy el profesor José Luque y en esta oportunidad vamos a ver el tema de transformaciones termodinámicas. Espero que se encuentren bien. Este es uno de los últimos capítulos que vemos de este año, así que bueno, espero que se entienda la explicación y les recomiendo que ustedes vayan haciendo una lectura del libro. A medida que yo voy explicando, ustedes van apoyándose en la lectura del libro. No se queden tan solo con la explicación ni con la presentación, que obviamente esto vamos a hacer una presentación de PowerPoint. No se queden tan solo con esto para la resolución de los problemas, sino que vayan apoyándose en la lectura del libro, una lectura lenta, pausada, comprensiva, reflexiva. Ustedes saben que, bueno, comenzamos. El tema va a ser transformaciones. Voy a hacer la presentación PowerPoint. Transformaciones termodinámicas. Yo voy a esconder acá para que se entienda mejor. Y vamos viendo qué nos dice de transformaciones termodinámicas. Que si la presión, el volumen o la temperatura sufren un cambio continuo, el sistema termoelástico que ya habíamos visto antes, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, sufre una transformación, el cual será abierta si el estado final es distinto al estado inicial y cerrada cuando el estado final coincide con el estado inicial. O sea que si en el capítulo 2 habíamos visto transformaciones abiertas, ¿no es cierto? Habíamos visto un ciclo que si un gas pasaba de un estado 1 a un estado 2 y ese estado ahora lo hace en forma continua, ¿no es cierto? Que, como dice, sufre un cambio continuo, el sistema termoelástico sufre una transformación. Estas transformaciones pueden ser reversibles o irreversibles. La transformación reversible cuando puede invertirse esta transformación sin provocar cambios en el sistema ni en el medio exterior. Y la irreversible es cuando sí provoca cambios. Estas transformaciones pueden ser isocórica o isométrica cuando se realizan a volumen constante, una transformación isobara o isobárica, ustedes ya saben que es a presión constante, una transformación isotérmica, que es a temperatura constante, una transformación adiabática, que no tiene cambios de calor, o sea que es a calor constante, una transformación isoentrópica, o sea que es reversible y adiabática. Nos falta definir más adelante lo que es entropía. Y una transformación polientrópica, que es a calor específico constante y es internamente reversible. Veamos lo que son las transformaciones isométricas. Isométrica, ya saben que es a volumen constante. Nos dice que si el volumen, vamos ayudando con el puntero de la computadora, si el volumen específico del sistema se mantiene constante durante la transformación, la línea representativa en el diagrama es una recta paralela al eje de las presiones. Acá. ¿Mm?
Además, si el volumen es constante, quiere decir que el volumen es igual a cero, por lo tanto, acá muchas veces habían tenido la dificultad, es un diferencial de calor es igual al calor específico. La B quiere decir que es a volumen constante por un diferencial de temperatura. En consecuencia, vamos a tener que el calor, para sacar lo que es calor, el diferencial de acá se lo pasa como integral al segundo término. Vamos a tener un diferencial de calor entre un punto 2 final y un punto 1 inicial, ¿no es cierto? Del diferencial de calor, o sea que sería una integración entre un punto 2 y un punto 1 del calor específico a volumen constante por un diferencial de temperatura. Pero como en general el volumen es constante, nosotros nos tenemos que acordar de esta formulita, no vamos a utilizar las que son las integrales, sino vamos a utilizar esta fórmula, que el calor a volumen constante es igual al calor específico a volumen constante por un delta de temperatura, T2 menos T1. Comparando esta última expresión con la de calor específico, tenemos que la energía final, la energía interna final, menos la energía interna inicial es igual al calor, ¿no es cierto?, a volumen constante. ¿Qué nos dice? Volvemos a repetir para que nos quede clara la idea. La variación de la energía interna entre dos estados, 2 y 1, de un gas a volumen constante es igual al producto del calor específico a volumen constante por la variación de temperatura sufrida por el gas. Bien. Es decir que en una transformación isométrica, la cantidad de calor que recibe o cede el sistema se utiliza para aumentar o disminuir su energía interna. ¿Se entiende? O sea, cambia la energía interna para más o para menos. Tenemos variaciones de temperatura. Entonces, de acuerdo con la ley de Gay-Lussac que habíamos visto anteriormente, que era la presión 1 sobre la presión 2, igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2, acuérdense que las T mayúsculas siempre es en grados Kelvin. Vamos a tener acá la gráfica. Un calor, ¿no es cierto?, que entrega al sistema en una transformación donde baja de temperatura de una temperatura 1 a una temperatura 2. Vamos a tener una temperatura 1 sobre una isoterma mayor a una temperatura 2 a volumen constante, porque vemos que V1 igual a volumen 2. Y en el caso de que nosotros tenemos que subir la temperatura, pasamos de un estado 3 a un estado 4, ingresa calor al sistema, también a volumen constante, porque vemos que el volumen 3 es igual al volumen 4. ¿Se entiende lo que son esas transformaciones? Esta curva de acá es una isoterma T1 y esta curva de acá es una isoterma T2. Entonces, para el área 1, 2, 6, 5, en el primer caso, vamos a señalar acá 1, 2, 6 y 5, en el primer caso, nuestro trabajo, ¿no es cierto?, de circulación va a ser negativo. ¿Por qué es negativo? Porque entrega calor. Entonces, menos la diferencia de presiones P2 menos P1 por el volumen 1, que es este constante. Que si nosotros hacemos influir este signo menos dentro del paréntesis donde están las presiones, vamos a tener que nuestro trabajo de circulación es igual a la diferencia de presión 1 menos la presión 2, o sea, la presión mayor menos la presión menor, por el volumen 1, que es igual al volumen 2, ¿no es cierto? Un volumen constante. Para el otro área, 3, 4, 8, 7 en el segundo caso, vemos acá, comenzamos
con una temperatura menor, subimos de temperatura al punto 4, ¿no es cierto? Llevamos hasta el punto 8 y al punto 7. Esta área de acá, este rectangulito de acá, nuestro trabajo de circulación va a ser igual a menos P4 menos P3 por nuestro volumen 3, que en este caso va a ser igual al volumen 4. Entonces, ¿qué sacamos del resumen acá? Si la presión disminuye, el trabajo de circulación es positivo. Vemos que P1, ¿no es cierto?, baja P2, el trabajo de circulación es positivo porque entrega calor. Si la presión aumenta, el trabajo de circulación es negativo. En este caso vamos a ver que pasamos de P3 a P4, o sea, la presión vamos aumentando. Entonces, en ese caso, el trabajo va a ser negativo y la cantidad de calor ingresa al sistema. Transformación isobárica. Esta transformación se realiza cuando el sistema se dilata o comprime, haciendo variar su temperatura. Entonces nos dice que nuestro diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por un diferencial de volumen. Esto es superficie por diferencial de longitud. Nosotros sabemos que con una superficie la multiplicamos por una longitud, vamos a tener un volumen. Entonces quiere decir que el trabajo es positivo porque lo realiza el gas, ¿no es cierto? Y es a presión constante. Aquí vamos a tener los trabajos. ¿Mm? Fíjense bien en esta gráfica, que ya vamos a ir volviendo. Considerando la ecuación de estado, entonces, P por B igual a RT, que ya la habíamos visto en capítulos anteriores, y para una variación infinitésima de temperatura, trabajamos con diferenciales, la presión por un diferencial de volumen es igual a la constante R de los gases por un diferencial de temperatura. ¿Mm? Reemplazando la fórmula del primer principio, tenemos que volver a la fórmula del primer principio, vamos a obtener, haciendo todos estos pasos matemáticos, que nuestro diferencial de calor es igual a nuestro diferencial de temperatura por, y entre paréntesis, el calor específico a volumen constante más la suma de las constantes A y R. De la ecuación de Mayer se deduce que el calor específico a presión constante, esta P es a presión constante, va a ser igual al calor específico a volumen constante más la suma de las constantes A y R. El diferencial de calor entonces va a ser el calor específico a presión constante por un diferencial de temperatura. Que resolviendo la integrada de estas derivadas, ¿no es cierto?, de estos diferenciales, entre los estados 1 y 2, vamos a tener la ecuación final, que es la de calor a presión constante es igual al calor específico a presión constante por una diferencia de temperatura entre T2 y T1. Entonces la transformación 1,2 de la figura, acá pasamos la transformación de 1 hasta 2. Acuérdense bien que no estamos haciendo ciclos, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que volver al estado inicial, sino que son únicamente transformaciones. El gas pasa de un estado a otro, no recorre un ciclo. Pasamos de 1 a 2, o sea, tenemos una temperatura T2, acá esta isoterma va a ser T2, mayor que esta isoterma que va a ser T1. Es una compresión. Si de 1 pasamos a 2, vamos a ver que pasamos de una temperatura mayor a una temperatura menor, y de un volumen mayor pasamos a un volumen B2 menor. El gas disminuye el volumen, y por la ley de Gay-Lussac nos dice que el volumen 1 sobre un volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. En esta transformación vamos a ver que el sistema entrega calor.
Esta es una expansión isobárica del gas. ¿No es cierto? El gas se calienta. En la transformación 1-2, el trabajo de compresión es negativo. Aquí ya saben que el trabajo es el área encerrada, ¿no es cierto?, por los puntos. Entonces, en la transformación 1-2, el trabajo de compresión es negativo y vale trabajo igual a menos P1, acá, menos P1, por una diferencia de B2 menos B1, B2 y B1, y que va a ser igual, resolviendo matemáticamente este signo menos, va a ser igual a P1 por B1, que es mayor, menos B2. En la transformación 3-4, acá, vamos viendo que el trabajo de expansión es positivo. Vamos a pasar de una temperatura menor a una temperatura mayor, siempre manteniendo las presiones constantes. Ustedes van a ver que P3 igual a P4. Nuestro trabajo va a ser igual a P3 o P4, cualquiera de las dos porque son las mismas, por B4 menos B3. El primero está representado o sea, el primer trabajo está representado por el área 1, 2, 6 y 5. Y el segundo trabajo está representado por el área 3, 4, 8 y 7. En ambos casos, el trabajo de circulación resulta nulo. No hay trabajo de circulación. ¿Estamos? Hay trabajo positivo, hay trabajo negativo, hay cantidad de calor que ingresa y hay cantidad de calor que egresa. ¿Entienden? Bien. Transformación isotérmica a temperatura constante. Se rige por la ley de Boyle-Mariotti. ¿Cuál es esta ley? P por B es igual a constante. Aquí vamos a tener el desarrollo gráfico en un diagrama PV de lo que es una transformación isotérmica. Las transformaciones isotérmicas se realizan siempre sobre una línea de isoterma, o sea, a temperatura constante. Ya habíamos visto que a volumen constante las presiones eran verticales, a presiones constantes las transformaciones eran horizontales, digámoslo así, y a temperatura constante las transformaciones van a ser siguiendo la parábola de las isotermas. En esta transformación la temperatura va a ser constante y el diferencial de energía interna va a ser igual a cero. En el primer principio nos queda entonces que una diferencial de calor va a ser igual a la constante A por un diferencial de trabajo, donde vamos a ver que también es igual a la constante A por presión y por un diferencial de volumen, que es el trabajo. Esto, P por dB, es trabajo. Pero en la ecuación de estado se obtiene, de la ecuación de estado, perdón, se obtiene P por B igual a RT. Sacamos B y la pasamos al otro miembro, vamos a ver que la presión es igual a la constante R del gas por la temperatura sobre el volumen. Y reemplazando en la primera, o sea, esto la ponemos acá, esta P la reemplazamos por esta P, vamos a tener que un diferencial de calor es igual a la constante A por la constante R por una temperatura y un diferencial de B sobre B. De esta manera, si el sistema pasa de un volumen específico B1 a otro volumen específico B2, se desarrolla una cantidad de calor. Si cambian los volúmenes, si cambian las presiones. Lo que no cambia es la temperatura. Entonces, nuestra cantidad de calor Q va a ser igual a, como veíamos recién, a la constante A por la constante R de gas por una temperatura y una integral entre el punto 2 y punto 1 de
un diferencial de B sobre B, que nos da un logaritmo de base E, ¿no es cierto?, de B2 sobre B1. La cantidad de calor, entonces, será positiva cuando aumenta el volumen o cuando disminuye la presión, y negativa cuando aumenta la presión o disminuye el volumen. Lo veamos acá en la gráfica. Entonces, la cantidad de calor, Q, será positiva cuando aumenta el volumen. ¿Cuándo aumenta el volumen? Cuando pasamos de 1 a 2, por ejemplo. Pasamos de B1 a B2. Y disminuye, ¿no es cierto? Perdón, será positiva cuando aumenta el volumen o cuando disminuye la presión. Estamos pasando de una presión P1 mayor a una presión P2 menor. Y será negativa cuando aumenta la presión. Pasamos de 3 a 4 dentro de la misma temperatura, ¿no es cierto? Aumenta la presión y disminuye el volumen. Pasamos de un volumen B3 a un volumen B4. En la expansión isotérmica 1,2, vamos a ver acá, 1,2, el sistema realiza un trabajo positivo. Vamos a ver que acá dice positivo. ¿Por qué? Veamos el área. 1, 2, 5, 6. Este trabajo se realiza a expensas de una cantidad de calor proveniente del medio exterior, o sea, ingresa calor al sistema. En la compresión isotérmica 3,4, acá, 3,4, el sistema recibe cierto trabajo negativo, ¿no es cierto? ¿Y el área cuál va a ser? 3, 4, 8 y 7. ¿Ven? El sistema recibe trabajo negativo, ¿no? Y transfiere al medio exterior una cierta cantidad de calor. Por eso vemos que acá Q sale, es negativa. Como no hay variación de temperatura, estamos trabajando sobre una misma isotermia, cada una de las transformaciones, estas son dos transformaciones distintas, ¿no es cierto? Si trabajamos dentro de la misma isoterma, la cantidad de energía interna, U2 menos U1, va a ser igual a 0. Es decir que la cantidad de calor va a ser igual a, la constante A, por el trabajo. Y por lo tanto, el trabajo, obviamente, va a ser nuestra cantidad de calor Q sobre A. ¿A qué equivale ese trabajo? Es lo que habíamos visto recién. A la constante R, bueno, reemplazando acá el calor, el Q por la fórmula anterior que habíamos visto, esta Q, que vale A por R por T por logaritmo de base E sobre B2, de B2 sobre B1, reemplazamos por esta Q de acá, vamos a tener que A por R por T por logaritmo de base E de B2 sobre B1 sobre A, se simplifican las constantes A de los gases, nos queda que el trabajo va a ser igual a la constante R del gas por la temperatura y por un logaritmo de base E de B2 sobre B1. Entonces se deduce que el área 1, 2, 1, 2, 9, 10, 9, 10, nos dirigimos ahora hacia las presiones, representa el trabajo de circulación y es igual al área 1, 2, 5, 6. Vamos a buscar acá el área 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Que representa el trabajo de expansión y ambas tienen un área en común 1, 2, A, 1. Acá, 1, 2, A, 1, que parece un triangulito, pero no tiene un lado recto acá, sino es esto. 1, 2, A, 1. El área 1A, 9, 10, igual a P1 menos P2, B2 igual a P1 por B1, menos P2 por B2, y el área 2, 5, 6A, que son las áreas que están acá abajo, ¿no es cierto? Las áreas chiquititas de acá,
va a ser igual a P2 por B2 menos P2 por B1. Que por la ley de Boyle-Mariotte, P1 por B1 es igual a P2 por B2. Por lo tanto, en la transformación isométrica, el trabajo de circulación es igual al trabajo de expansión o de compresión, considerando que para la expansión del trabajo positivo, en este caso, WC, el W de circulación, será positivo cuando disminuye la presión y negativo cuando aumenta la presión. Bueno, hasta acá vamos a hacer una primera parte para que no se les haga muy largo. Después, cuando yo les pase la diapositiva, van a ver que hay una forma para trazar las curvas isotérmicas. Eso la verdad que no lo vamos a utilizar, eh, no se las utiliza prácticamente en el desarrollo de la materia, así que esa la podemos pasar de largo. Y el próximo tema viene lo que son las transformaciones adiabáticas. Nos vemos en el próximo tema.